En la tierra de Egipto, donde el sol caía como fuego sobre la arena y los templos se alzaban como montañas de piedra, vivía un pueblo olvidado por los poderosos, pero no por Dios. Los hebreos, descendientes de Jacob, habían llegado a Egipto generaciones atrás como huéspedes, pero el tiempo pasó, los recuerdos se borraron, y un nuevo faraón subió al trono, un rey que no conocía a José, ni la historia que había salvado a Egipto del hambre. Para él, los hebreos no eran aliados, eran una amenaza. Son demasiados, decían los consejeros del faraón. Si crecen más, podrían rebelarse. Así comenzó la opresión. Los hebreos fueron encadenados al barro y al sudor. Construyeron ciudades, levantaron muros y cargaron piedras, hasta que sus espaldas se quebraban. Sus días empezaban antes del amanecer y terminaban bajo el látigo de los capataces egipcios. Aún así, cuanto más sufrían, más crecían. Era como si una fuerza invisible los sostuviera. El faraón, lleno de temor, tomó una decisión cruel. Todo niño hebreo que nazca, ordenó con voz de hierro, será arrojado al río Nilo. El decreto cayó como una sombra sobre las casas hebreas. Los llantos se ahogaban en silencio. Las madres temblaban. La vida pendía de un hilo tan frágil como el papiro. Y en medio de ese tiempo oscuro, nació un niño. Su madre lo escondió durante 3 meses. Cada respiración era un riesgo, cada llanto un peligro. Pero llegó el día en que ya no pudo ocultarlo más. Con manos temblorosas, tejió una pequeña cesta, la cubrió con brea para que no entrara el agua y besó la frente de su hijo. «Que el Dios de nuestros padres te proteja», susurró, mientras lo dejaba entre los juncos del Nilo. El río avanzó lento, llevando consigo algo más que una cesta, el destino de un pueblo entero. A lo lejos, pasos se acercaban. Risas. El sonido del agua movida por manos humanas. La cesta se detuvo. Alguien la había visto. Y sin saberlo, estaba a punto de abrir el primer capítulo de una historia que sacudiría imperios, desafiaría dioses falsos y cambiaría la historia para siempre. La mano que apartó los juncos no era la de un esclavo. Era suave, adornada con brazaletes de oro. Pertenecía a la hija del faraón, que había descendido al río para bañarse, buscando frescura bajo el cielo ardiente de Egipto. Al escuchar el llanto, se detuvo. «¿Qué es eso?», preguntó. Una de sus doncellas se acercó, sacó la cesta del agua y la abrió lentamente. Dentro, el niño lloraba. La princesa sintió como algo se quebraba en su interior. Sabía exactamente lo que aquel pequeño era. Lo vio en su piel, en su origen, en el miedo que aún flotaba en el aire. «Es un niño hebreo», susurró, y aún así, no lo entregó a la muerte. Desde entre los juncos, una joven observaba con el corazón acelerado. Era Miriam, la hermana del niño, que había seguido la cesta a distancia. Al ver que el bebé no era rechazado, dio un paso al frente. «¿Quiere que llame a una nodriza hebrea para que cuide del niño?», preguntó con valentía inesperada. La princesa la miró sorprendida y asintió. Así, sin saberlo, la madre del niño volvió a tener a su hijo en brazos, esta vez bajo la protección del palacio. Cuando llegó el momento, la princesa lo tomó como suyo y le dio un nombre que resonaría a través de los siglos. «Moisés», dijo, «porque de las aguas fue sacado». Moisés creció entre columnas de piedra, rodeado de poder, educación y privilegios. Aprendió la lengua de los sabios, las leyes del reino y el arte de gobernar. Vestía lino fino, caminaba por pasillos dorados y era llamado príncipe. Pero en su corazón había una división, porque aunque vivía como egipcio, su sangre era hebrea. Y cada vez que veía a los esclavos doblar la espalda bajo el peso de las piedras, algo ardía en su interior como un fuego silencioso. Un día, ya adulto, Moisés salió a observar el trabajo forzado. Vio a un capataz egipcio golpear sin piedad a un hebreo. El grito del esclavo atravesó el aire, y el corazón de Moisés miró a un lado, miró al otro,
y en un instante que cambiaría su vida para siempre, levantó la mano. El cuerpo del egipcio cayó sin vida sobre la arena. Moisés lo enterró apresuradamente, creyendo que nadie lo había visto. Pero el desierto guarda secretos, y Egipto también. Al día siguiente, al intentar separar a dos hebreos que peleaban, uno de ellos lo miró con desprecio. ¿Quién te ha puesto por juez? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? El corazón de Moisés se hundió. La verdad había salido a la luz, y cuando la noticia llegó a oídos del faraón, la sentencia fue clara: muerte. Esa misma noche, Moisés huyó. Dejó atrás palacios, riquezas y un nombre poderoso, adentrándose solo en el vasto desierto de Madián, sin saber que su huida no era un final, sino el comienzo del llamado más grande que un hombre jamás recibiría. El desierto de Madián no tenía piedad. El sol caía sin misericordia durante el día y el frío mordía la piel por la noche. Moisés caminaba sin rumbo fijo, con la arena como única compañía y el peso de sus decisiones golpeándole el pecho más fuerte que el calor. El príncipe de Egipto había desaparecido. Solo quedaba un hombre huyendo de su pasado. Días después, exhausto y sediento, llegó a un pozo. Allí encontró a 7 jóvenes mujeres que intentaban dar de beber a su rebaño, pero unos pastores las apartaban con violencia. Moisés, aún cansado, no pudo ignorarlo. Se levantó, enfrentó a los agresores y ayudó a las muchachas. Aquel acto cambió su destino. Las jóvenes lo llevaron ante su padre, Jetró, sacerdote de Madián. El anciano lo observó con atención, como si viera más de lo que Moisés mostraba. Le ofreció refugio, trabajo y, con el tiempo, familia. Moisés se casó con Séfora y tuvo un hijo al que llamó Gersón, diciendo: «Forastero soy en tierra ajena». Pasaron los años. El hombre que había sido educado para gobernar naciones ahora guiaba ovejas por senderos silenciosos. El fuego de su juventud parecía apagado. Egipto se convirtió en un recuerdo distante, y la libertad de su pueblo, en un sueño enterrado bajo la arena. Pero mientras Moisés pastoreaba en el desierto, Dios observaba. Un día, al llevar el rebaño más allá de lo conocido, llegó al monte Horeb. Allí, algo detuvo sus pasos. Entre las rocas, vio una zarza envuelta en llamas, pero el fuego no la consumía. Moisés se acercó, intrigado. Entonces, una voz surgió desde el fuego, profunda y eterna. «Moisés, Moisés». El pastor cayó de rodillas. «Aquí estoy». «No te acerques», dijo la voz. «Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa». El aire se volvió sagrado. El tiempo pareció detenerse. «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés cubrió su rostro, temiendo mirar. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto», continuó la voz. «He escuchado su clamor, y ahora te envío a ti para que los saques de la esclavitud». Las palabras cayeron como un trueno. «¿Yo?», respondió Moisés temblando. «¿Quién soy yo para enfrentar al faraón?». Pero la voz respondió con una promesa que cambiaría la historia. «Yo estaré contigo». Moisés aún no lo sabía, pero acababa de ser llamado a enfrentarse al imperio más poderoso del mundo, armado solo con un cayado, una fe naciente y el nombre del Dios eterno. Y mientras el fuego ardía sin consumir la zarza, el destino de Egipto comenzaba a arder también. El silencio volvió al monte Horeb, pero el corazón de Moisés latía como si el fuego aún ardiera frente a él. Las palabras de Dios resonaban una y otra vez en su mente, pesadas como piedra. «Señor», dijo con voz quebrada, «¿y si no me creen? ¿Y si dicen que tú no te me has aparecido?». La respuesta fue inmediata. «¿Qué tienes en la mano?». «Un cayado», respondió Moisés. «Arrójalo al suelo». Moisés obedeció. El cayado cayó y se transformó en serpiente. Retrocedió aterrorizado, pero Dios habló de nuevo. «Tómala por la cola». Cuando Moisés lo hizo, la serpiente volvió a ser un cayado. Luego Dios le dio más señales.
Su mano se volvió leprosa y fue sanada al instante. El agua del Nilo, dijo, se convertiría en sangre. Señales para que supieran que el Dios vivo lo había enviado. Aún así, Moisés dudó. Señor, nunca he sido elocuente. Mi lengua es torpe. Entonces la voz se volvió firme. ¿Quién dio la boca al hombre? Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Finalmente, Dios permitió que Aarón, el hermano de Moisés, hablara por él. La misión estaba sellada. Moisés regresó con Séfora y sus hijos, tomó el cayado de Dios en su mano y comenzó el camino de regreso a Egipto. Cada paso lo acercaba al lugar del que había huido y al enfrentamiento que cambiaría todo. Mientras tanto, en Egipto, el clamor del pueblo seguía elevándose. El faraón que había buscado la muerte de Moisés había muerto, pero otro ocupaba su trono, tan orgulloso y cruel como el anterior. Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante los ancianos de Israel y les contaron las palabras de Dios, el pueblo creyó. Se inclinaron y adoraron. La esperanza había despertado. Entonces llegó el momento decisivo. Moisés y Aarón entraron al palacio. Columnas gigantescas los rodeaban. El faraón los observó desde su trono, con una sonrisa de desprecio. Así dice el Señor, Dios de Israel, proclamó Moisés, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. El faraón rió. ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz? No conozco a ese Dios, y no dejaré ir a Israel. No solo se negó, aumentó el castigo. Ordenó que los hebreos siguieran produciendo la misma cantidad de ladrillos, pero sin paja. El pueblo fue aplastado por el trabajo imposible. La esperanza se tornó en ira. «¡Nos has traído desgracia!», gritaron contra Moisés. Esa noche, Moisés clamó a Dios, con el corazón quebrado. «¿Por qué enviaste a este pueblo al sufrimiento?». Y Dios respondió con palabras que anunciaban una batalla sin precedentes. «Ahora verás lo que haré con el faraón. Con mano fuerte los dejará ir». Egipto aún no lo sabía, pero las plagas ya estaban en camino. El aire en Egipto se volvió pesado, como si la tierra misma contuviera el aliento. Dios habló a Moisés con autoridad absoluta. «He endurecido el corazón del faraón para mostrar mi poder, y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra». Moisés y Aarón regresaron al palacio. Esta vez no iban a suplicar, iban a desafiar. «Si no dejas ir a mi pueblo», advirtió Aarón, «estas serán las señales del Señor». Aarón arrojó su vara ante el faraón y se convirtió en serpiente. Los magos egipcios imitaron el prodigio, pero la serpiente de Aarón devoró a las suyas. Aún así, el faraón no cedió. Entonces comenzó el juicio. El Nilo, fuente de vida y orgullo de Egipto, fue golpeado primero. Moisés alzó su vara y las aguas se volvieron sangre. Los peces murieron. El río apestó. Pero el faraón endureció su corazón. Luego vinieron las ranas, cubriendo casas, camas y palacios. Cuando pidió alivio y lo recibió, volvió a negar la libertad. Después el polvo se convirtió en mosquitos que atormentaron a hombres y animales. Los magos, impotentes, dijeron, «Esto es el dedo de Dios». Pero el faraón no escuchó. Llegaron las moscas, luego una peste sobre el ganado, y llagas dolorosas cubrieron a los egipcios. Cada plaga golpeaba no solo la tierra, sino a los dioses de Egipto, dejándolos en silencio. Aún así, el faraón resistía. Entonces el cielo se oscureció. Truenos y fuego cayeron con una granizada devastadora, destruyendo campos y árboles. Algunos egipcios comenzaron a temer al Dios de Israel, pero el rey seguía en pie. Langostas cubrieron la tierra como una marea viva, devorando lo poco que quedaba. Y cuando el faraón volvió a negarse, la oscuridad cayó sobre Egipto durante 3 días. No se veía la mano frente al rostro. El terror caminaba entre las sombras, pero en las casas de los hebreos había luz. Desesperado, el faraón llamó a Moisés. «Vayan, pero dejen su ganado». «No», respondió Moisés, «no dejaremos nada atrás». El rostro del faraón se endureció como piedra.
«Vete de mi presencia», rugió. «El día que vuelvas a verme morirás». Moisés lo miró con calma solemne. «Así será», dijo. «Pero antes caerá una última plaga, una plaga que haría temblar el corazón de Egipto, una noche que nadie olvidaría». Y mientras Moisés salía del palacio, la muerte comenzaba a caminar silenciosa por la tierra. El silencio se extendió sobre las casas de Israel como un manto sagrado. Dios habló a Moisés y a Aarón con instrucciones precisas, porque la noche que venía no era como ninguna otra. «Cada familia tomará un cordero sin defecto», dijo el Señor. «Lo guardarán hasta el día señalado, y esa noche lo sacrificarán. Tomarán su sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de sus puertas. El cordero sería asado al fuego, comido con pan sin levadura y hierbas amargas. Debían estar vestidos para partir, con sandalias en los pies y el cayado en la mano. Porque esta es la noche en que pasaré por Egipto». Moisés transmitió las palabras al pueblo. No hubo preguntas, no hubo discusiones, solo obediencia y fe. Cuando el sol se ocultó, una tensión invisible llenó el aire. Las puertas marcadas con sangre roja brillaban a la luz de las lámparas. Dentro, las familias hebreas comían en silencio, abrazando a sus hijos, esperando. A medianoche, el juicio cayó. Un clamor desgarrador se levantó desde los palacios hasta las chozas más humildes de Egipto. Todo primogénito murió, desde el hijo del faraón hasta el del prisionero más olvidado. No hubo casa egipcia sin luto, pero en Israel nadie murió. La sangre en las puertas fue señal de vida. El ángel de la muerte pasó de largo. El faraón, derrotado y quebrado, mandó llamar a Moisés y a Aarón en la oscuridad. «Levántense, váyanse», gritó. «Tomen a su pueblo, su ganado, todo, y bendíganme también». Egipto empujó a Israel fuera de su tierra, temiendo que todos murieran si no se marchaban. Los hebreos salieron apresurados, llevando pan sin fermentar, joyas de oro y plata que los egipcios les entregaron. Después de 430 años, el pueblo caminaba libre. Una columna de nube los guiaba de día, y una columna de fuego los protegía de noche. Dios mismo marchaba delante de ellos, pero la libertad apenas comenzaba, porque mientras los pasos de Israel se alejaban, el corazón del faraón empezaba a endurecerse otra vez, y en el horizonte, el sonido de carros de guerra comenzaba a escucharse, el polvo se levantaba en el horizonte como una tormenta que avanzaba con furia. Los exploradores regresaron corriendo con el rostro pálido. «¡El faraón viene!», gritaron. «¡Con carros y jinetes!». El terror se apoderó del campamento. Al mirar atrás, los israelitas vieron brillar el metal de los carros de guerra, el orgullo del ejército egipcio. Delante de ellos, el mar Rojo, inmenso e impenetrable. No había salida. El pueblo clamó, no a Dios, sino contra Moisés. ¿No había sepulcros en Egipto? ¿Para esto nos sacaste? Mejor era servir a los egipcios que morir aquí. Moisés se mantuvo firme, aunque su corazón también temblaba. Alzó la voz para que todos escucharan. No teman. Estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy. El Señor peleará por ustedes. Entonces Dios habló. ¿Por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. La columna de nube se movió y se colocó entre Israel y Egipto. Para unos fue oscuridad, para otros luz. Los ejércitos quedaron separados durante la noche. Moisés alzó su vara sobre el mar. Un viento poderoso sopló desde el oriente. Las aguas comenzaron a dividirse, elevándose como muros a ambos lados. El fondo del mar quedó seco. El pueblo avanzó, paso a paso, entre paredes de agua. Los niños miraban asombrados. Los ancianos lloraban. Las madres apretaban a sus hijos contra el pecho. Cuando el último israelita cruzó, los egipcios se lanzaron tras ellos, confiados en su fuerza. Entonces Dios habló de nuevo. Extiende tu mano sobre el mar. Las aguas regresaron con estruendo. Los carros se volcaron.
El ejército más poderoso del mundo desapareció bajo las olas. Al amanecer, el mar estaba en calma. Los cuerpos de los egipcios yacían en la orilla. Israel miró y creyó. Moisés y el pueblo entonaron un cántico de victoria. Miriam tomó un pandero y danzó. El Señor es guerrero, su nombre es el Señor. Pero cuando la música se apagó y el eco de la victoria se desvaneció, el desierto volvió a extenderse ante ellos, y el pueblo pronto descubriría que cruzar el mar fue solo el primer paso. Aprender a confiar sería la prueba más dura. El canto de victoria aún resonaba en sus recuerdos cuando el paisaje cambió. El mar quedó atrás, y el desierto de Shur se abrió ante ellos, seco, silencioso, interminable. Durante 3 días caminaron bajo el sol ardiente sin encontrar agua. Las gargantas se secaron, los labios se agrietaron, y la alegría comenzó a desvanecerse. Cuando por fin hallaron agua en un lugar llamado Mará, el pueblo corrió. Pero al probarla, la escupió con amargura. «No se puede beber», gritaron. La frustración se volvió murmuración. «¿Qué vamos a tomar?», reclamaron contra Moisés. Moisés clamó al Señor, y Dios le mostró un árbol. Al arrojarlo en el agua, ésta se volvió dulce. Allí, Dios les dio una promesa. «Si escuchan mi voz y obedecen mis mandamientos, yo seré su sanador». Más adelante llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Allí descansaron, y por un momento, la paz volvió. Pero el desierto no había terminado. Un mes después de salir de Egipto, el alimento comenzó a escasear. El hambre mordía más fuerte que el látigo egipcio. El pueblo volvió a quejarse. «Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, donde comíamos pan hasta saciarnos. Aquí nos trajeron para matarnos de hambre». Entonces Dios habló otra vez. «Haré llover pan del cielo». A la mañana siguiente, el suelo estaba cubierto de una sustancia blanca y fina como escarcha. Nadie sabía qué era. «¿Manjú?», preguntaron. «¿Qué es esto?». «Es el pan que el Señor les da», respondió Moisés. Cada día debían recoger solo lo necesario. Si guardaban más, se echaba a perder. Aprendían poco a poco a depender. Por la tarde, codornices cubrieron el campamento. El hambre fue saciada. Pero aún con pan del cielo, el corazón del pueblo seguía inquieto. En Refidim no había agua. El pueblo discutió, gritó, acusó. ¿Está el Señor entre nosotros o no? Moisés golpeó la roca como Dios le ordenó, y el agua brotó con fuerza en medio del desierto. Aún así, una pregunta quedó flotando en el aire, pesada como el calor. ¿Aprenderían a confiar, o el desierto revelaría su verdadera naturaleza? El desierto se abrió ante ellos, y a lo lejos apareció una montaña imponente. Su cima parecía tocar el cielo, oscura y silenciosa, como si aguardara algo. Era el monte Sinaí. Israel acampó al pie de la montaña. Moisés subió, y Dios habló desde lo alto. «Ustedes han visto lo que hice a Egipto y cómo los he traído sobre alas de águila. Ahora, si obedecen mi voz, serán mi especial tesoro, un reino de sacerdotes, una nación santa». Moisés transmitió las palabras al pueblo, y todos respondieron al unísono. «Haremos todo lo que el Señor ha dicho». Entonces Dios se manifestó. Al tercer día, el monte tembló. Truenos retumbaron. Relámpagos cruzaron el cielo. Una nube espesa descendió, y el sonido del shofar se hizo cada vez más fuerte. El pueblo tembló de miedo. El monte Sinaí ardía en fuego. El humo subía como de un horno, y toda la montaña se estremecía violentamente. Dios habló, y su voz fue como un trueno que partía el alma. «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud». Entonces proclamó los 10 mandamientos, palabras de vida, límites sagrados, una alianza entre Dios y su pueblo. El pueblo escuchó, pero el miedo los venció. «Habla tú con Dios», pidieron a Moisés, «y no Dios con nosotros, para que no muramos».
Moisés entró en la nube oscura donde estaba Dios, mientras el pueblo observaba desde lejos. Allí recibió leyes, instrucciones y promesas. El Señor establecía su pacto con Israel. Días pasaron, luego semanas. El pueblo miraba la montaña, pero Moisés no regresaba. La paciencia se agotó, la fe se debilitó, y en el corazón del campamento comenzó a gestarse una traición silenciosa. Mientras Moisés permanecía en la presencia de Dios, Israel empezaba a olvidar al Dios que los había liberado. El campamento ya no miraba hacia el cielo. Los días pasaban y Moisés no descendía del monte. El silencio se volvió inquietante, y la inquietud se transformó en miedo. No sabemos qué le ha pasado a Moisés, murmuraban. Ese hombre que nos sacó de Egipto ha desaparecido. Entonces se acercaron a Aarón. «Haznos un Dios que vaya delante de nosotros», exigieron. «Necesitamos algo que podamos ver». Aarón dudó, pero la presión fue más fuerte que su fe. Pidió los pendientes de oro del pueblo. El metal fue fundido, y de él surgió un becerro de oro. «Este es tu Dios, Israel», gritaron, «el que te sacó de Egipto». El pueblo celebró con cantos, danzas y sacrificios. La libertad se convirtió en desenfreno. El pacto recién hecho fue quebrado. En lo alto del monte, Dios habló con gravedad. «Desciende, porque tu pueblo se ha corrompido». Moisés bajó con las tablas de piedra en sus manos, escritas por el dedo de Dios. Al ver el becerro y la fiesta, su ira ardió. Arrojó las tablas contra el suelo y se hicieron pedazos. «¿Qué les ha hecho este pueblo?», clamó a Aarón. «¿Cómo los condujiste a tan grande pecado?». Moisés destruyó el ídolo, lo redujo a polvo y lo esparció en el agua. Luego se paró a la entrada del campamento. «Quien esté de parte del Señor, venga a mí». Los levitas acudieron. El pecado tuvo consecuencias dolorosas. El pueblo lloró. Al día siguiente Moisés subió de nuevo al monte. Esta vez no llevaba tablas, llevaba intercesión. «Perdona su pecado», rogó. «Y si no, bórrame a mí de tu libro». Dios escuchó. El castigo llegó, pero también la misericordia. Moisés volvió a subir y recibió nuevas tablas. Dios renovó su pacto. Cuando Moisés descendió otra vez, su rostro brillaba con un resplandor tan intenso que el pueblo no podía mirarlo directamente. Había estado en la presencia de Dios. Pero una pregunta quedaba suspendida en el aire. ¿Seguiría Dios caminando con un pueblo tan frágil? La respuesta aún no estaba completa, y el viaje no había terminado. El campamento amaneció en silencio. El pecado había dejado una herida profunda, pero Dios no se había apartado del todo. Moisés volvió a entrar en la tienda de reunión, levantada fuera del campamento, y allí hablaba con el Señor cara a cara, como habla un hombre con su amigo. «Si tu presencia no va con nosotros», rogó Moisés, «no nos saques de aquí». Y Dios respondió con una promesa que devolvió el aliento al pueblo. «Mi presencia irá contigo, y te daré descanso». Entonces, Dios dio instrucciones detalladas para levantar un lugar santo, un espacio donde Él habitaría en medio de Israel. «Harán un tabernáculo, conforme al modelo que te mostraré». El llamado se extendió por el campamento. Oro, plata, telas, madera y piedras preciosas comenzaron a llegar. Nadie obligó al pueblo, daban con alegría. El corazón que había sido rebelde ahora deseaba obedecer. Hombres sabios fueron llenados del Espíritu de Dios. Bezaleel y Aholiab dirigieron la obra con manos expertas. Cada cortina, cada pieza, cada medida tenía un propósito. Se levantó el arca del pacto, donde reposarían las tablas de la ley. El candelabro de oro brilló como un árbol de luz. El altar, las vestiduras sacerdotales, el incienso, todo fue hecho con reverencia. Día tras día, el tabernáculo tomó forma en medio del desierto, como un oasis sagrado rodeado de arena. Cuando todo estuvo terminado, Moisés levantó la tienda conforme a las instrucciones divinas. Entonces ocurrió. La nube descendió y cubrió el tabernáculo.
La gloria del Señor lo llenó por completo. Era tan intensa que Moisés no pudo entrar. Dios había aceptado morar con ellos. Desde ese día, cuando la nube se levantaba, Israel marchaba. Cuando la nube se detenía, el campamento descansaba. De día la nube los cubría, de noche el fuego los guiaba. Dios caminaba con su pueblo, pero el desierto aún se extendía por delante. Nuevas pruebas, nuevas decisiones y nuevas lecciones los aguardaban. La historia de la liberación había sido escrita, la intercesión volvió a salvar al pueblo. Para confirmar a quién había escogido, Dios ordenó que cada tribu presentara una vara. La de Aarón, de la tribu de Leví, floreció, dio brotes y almendras. La elección era clara. Aún así, el camino no se volvió fácil. En otro momento, el pueblo volvió a quejarse por falta de agua. Moisés, cansado y herido, golpeó la roca 2 veces en lugar de hablarle, como Dios había ordenado. El agua brotó, pero el acto tuvo consecuencias. «No me honraste delante del pueblo», dijo Dios. «No entrarás en la tierra prometida». La noticia cayó como un peso insoportable. El líder que había sacado al pueblo de Egipto no cruzaría el Jordán. Sin embargo, Moisés no se apartó. Siguió guiando, enseñando, intercediendo. Su fidelidad no dependía de la recompensa, sino del llamado. Y mientras la vieja generación desaparecía, una nueva se levantaba, más cercana al cumplimiento de la promesa. El desierto estaba llegando a su fin, pero antes aún quedaban palabras finales, advertencias y esperanza. Las arenas del desierto ya no parecían infinitas. Israel acampó en las llanuras de Moab, y frente a ellos se extendía la tierra prometida, verde y viva, separada solo por el río Jordán. La promesa estaba al alcance de la vista, pero no de todos. Moisés lo sabía. Sus pasos eran firmes, pero su corazón estaba lleno de memoria. Había visto morir a una generación entera y crecer a otra. Había hablado con Dios como con ningún otro hombre. Ahora debía preparar al pueblo para avanzar sin él. Reunió a Israel y comenzó a recordarles el camino recorrido, la esclavitud, las plagas, el mar abierto, el desierto, el maná, la rebeldía y la misericordia. «El Señor es fiel», les dijo. «No olviden lo que han visto, ni se aparten de su ley cuando entren en la tierra». Luego puso sus manos sobre Josué, el hombre que había caminado a su lado durante años. «Sé fuerte y valiente», le dijo, «porque tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor les ha prometido». El espíritu de sabiduría reposó sobre Josué, y el pueblo lo reconoció como líder. Después Moisés subió solo al monte Nebo. Desde allí, Dios le mostró toda la tierra, valles, montañas, ríos y ciudades futuras. «Esta es la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob», dijo el Señor. «Te he permitido verla, pero no cruzarla». Moisés contempló la promesa cumplida ante sus ojos. No hubo queja, no hubo amargura, solo obediencia y paz. Allí, en lo alto del monte, el gran líder descansó. Nadie supo el lugar de su sepultura. Su historia quedó sellada por la mano de Dios. Israel lloró 30 días, pero el duelo no detuvo el plan. El Jordán seguía fluyendo, la tierra aguardaba, y la promesa estaba a punto de ser tomada. Porque el éxodo no solo fue salir de Egipto, fue aprender a caminar con Dios hacia el futuro. El duelo terminó, pero la marcha no podía detenerse. Josué se levantó al amanecer y recorrió el campamento. Sus palabras ya no eran de aprendiz, sino de líder. «Prepárense», ordenó. «En 3 días cruzaremos el Jordán». El río estaba crecido. Sus aguas bajaban rápidas y violentas, desbordadas por la temporada. No había puentes, no había barcos, solo la promesa y la obediencia. Los sacerdotes tomaron el arca del pacto y avanzaron hacia el agua. El pueblo observaba en silencio, recordando otro mar, otro milagro, otra huida imposible. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron el Jordán, el agua se detuvo.
Las aguas se amontonaron río arriba, y el cauce quedó seco. Israel cruzó una vez más por terreno firme, mientras el arca permanecía en medio del río, símbolo de que Dios abría el camino. 12 hombres tomaron 12 piedras del lecho del Jordán, una por cada tribu. Serían memoria viva para las generaciones futuras. Cuando sus hijos pregunten qué significan estas piedras, dijo Josué, les dirán que el Señor abrió el camino. Al cruzar, el agua volvió a fluir como antes. El pueblo estaba ahora en Canaán. El maná dejó de caer ese mismo día. Por primera vez en décadas, comieron del fruto de la tierra. El tiempo del desierto había terminado, pero la conquista apenas comenzaba. Frente a ellos se alzaba Jericó, una ciudad fortificada, con muros imposibles de derribar por fuerza humana. Las puertas estaban cerradas. Los enemigos observaban desde lo alto. Josué miró la ciudad y luego al cielo. ¿Cómo entraremos?, se preguntaba el pueblo. La respuesta no vendría con espadas alzadas, sino con obediencia absoluta. Porque una vez más, Dios demostraría que la victoria no pertenece al fuerte, sino al que confía. Y los muros de Jericó ya estaban contando sus últimos días. Jericó se alzaba ante ellos como un desafío imposible. Sus muros eran gruesos, altos, imponentes. Desde lo alto, los centinelas observaban cada movimiento de Israel con temor contenido. La ciudad estaba cerrada, sellada, convencida de que nadie podría atravesarla. Entonces Dios habló a Josué. Mira, he entregado a Jericó en tus manos, pero la estrategia no fue la que nadie esperaba. Durante 6 días, el pueblo debía marchar alrededor de la ciudad en silencio, una vez por día. Los sacerdotes irían delante, tocando trompetas de cuerno de carnero, y el arca del pacto avanzaría en medio. No gritarían, no lucharían, no atacarían, solo obedecerían. El primer día, el sonido de los pasos resonó sobre la tierra seca. Los habitantes de Jericó se burlaron desde los muros. El segundo día, la tensión creció. El tercero, el silencio se volvió inquietante. Para el sexto día, el miedo ya se respiraba en el aire. Al séptimo día, Josué dio la orden. Marchen 7 veces alrededor de la ciudad. Cuando la séptima vuelta terminó, los sacerdotes tocaron las trompetas con fuerza. ¡Griten!, ordenó Josué, porque el Señor les ha entregado la ciudad. El grito del pueblo sacudió el aire. Entonces ocurrió. Los muros comenzaron a temblar. La piedra se resquebrajó. Con un estruendo ensordecedor, las murallas se derrumbaron, dejando la ciudad expuesta. Israel avanzó. Jericó cayó. Solo una casa quedó en pie, la de Rahab, la mujer que había protegido a los espías y había confiado en el Dios de Israel. Su fe le dio vida a ella y a su familia. La victoria fue total. Pero la euforia no duró mucho, porque tras la gran victoria vino una derrota inesperada. En la pequeña ciudad de Jai, Israel fue vencido. El corazón del pueblo se llenó de confusión. ¿Por qué, Señor?, clamó Josué. La respuesta fue dura. Hay pecado en medio del campamento. La desobediencia había abierto una grieta invisible, y hasta que no fuera corregida, la victoria no volvería. La conquista no era solo externa, era una batalla por la fidelidad del corazón. El campamento amaneció cubierto de un silencio pesado. La derrota en Jai había quebrado la confianza del pueblo. No entendían cómo, después de una victoria tan grande, habían sido vencidos por una ciudad pequeña. Pero Dios ya había hablado. Había pecado oculto. Josué reunió a las tribus al amanecer. Una a una fueron pasando delante del Señor. El ambiente era tenso. Nadie hablaba. La culpa flotaba en el aire como polvo invisible. Finalmente, la suerte cayó sobre Acán. Su rostro palideció. No hubo escapatoria. «Hijo mío», dijo Josué con voz firme pero compasiva, «da gloria al Señor y confiesa lo que has hecho». Acán bajó la cabeza. «Tomé un manto de Babilonia, plata y oro. Los escondí bajo mi tienda. Aquello que había deseado en secreto,
había puesto en peligro a toda la nación. Los objetos fueron sacados a la luz. El pecado fue juzgado. El campamento fue purificado con dolor, pero también con justicia. El lugar fue llamado Valle de Acor, Valle de la Desgracia. Entonces Dios volvió a hablar. No temas ni desmayes. He entregado Jai en tus manos. Esta vez, Israel obedeció con precisión. Tendieron una emboscada. La ciudad cayó. La derrota fue transformada en victoria. El pueblo comprendió una lección profunda. La presencia de Dios no podía coexistir con la desobediencia oculta. Desde aquel día caminaron con mayor reverencia. Las naciones cercanas comenzaron a temer. Reyes se unieron para detener a Israel. El rumor de los milagros se extendía como fuego. Pero no todos respondieron con guerra. Un grupo, los Gabaonitas, usó engaño para hacer pacto con Israel. Aunque descubrieron la mentira, el juramento fue respetado. La historia avanzaba, llena de decisiones complejas, victorias y advertencias. La promesa seguía avanzando, pero cada paso exigía fidelidad. Y mientras la conquista continuaba, el tiempo comenzaba a correr hacia un cierre inevitable. La noticia del avance de Israel sacudió a los reyes de Canaán. 5 de ellos se unieron en alianza para atacar a Gabaón, la ciudad que había hecho pacto con Israel. Cuando los gabaonitas pidieron ayuda, Josué no dudó. «No los abandonaré», declaró. «Juramos protegerlos». El ejército marchó toda la noche, avanzando sin descanso. Al amanecer, sorprendieron a los enemigos. El combate fue feroz. El estruendo de las armas llenó los valles. Entonces, Dios intervino. Desde el cielo, cayeron enormes piedras de granizo, más mortales que las espadas. Los ejércitos enemigos huyeron en desorden, pero el día avanzaba, y la batalla aún no estaba ganada. Josué miró al cielo, y con fe temeraria alzó la voz. «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Y ocurrió lo imposible. El sol se detuvo. La luna se quedó inmóvil. El tiempo mismo obedeció. Nunca antes ni después hubo un día como aquel, en que el Señor escuchara la voz de un hombre de esa manera. La victoria fue completa. Los reyes enemigos fueron derrotados. La conquista continuó por el sur y el norte. Ciudades cayeron. Reyes fueron vencidos. La tierra comenzó a ser repartida. Pero Josué sabía que la guerra no duraría para siempre. Cuando por fin hubo descanso de los combates, reunió al pueblo. Su cabello estaba blanco, su cuerpo cansado, pero su voz seguía firme. «Ustedes han visto todo lo que el Señor ha hecho por ustedes», les dijo. «No se aparten de su pacto». El tiempo avanzaba. La generación que había nacido en el desierto ahora habitaba la tierra. Y con la tierra en sus manos, venía la decisión más importante de todas. El pueblo se reunió en Siquem, un lugar cargado de memoria. Allí, Abraham había levantado un altar siglos atrás. Allí ahora, Israel debía decidir su futuro. Josué, ya anciano, se puso en pie ante todas las tribus. El viento movía su manto, y el silencio era absoluto. No habló como guerrero, sino como testigo de una historia sagrada. «Así dice el Señor, Dios de Israel», comenzó. «Yo tomé a Abraham, los multipliqué, los libré de Egipto, abrí el mar delante de ustedes y los sostuve en el desierto. Cada palabra era un recuerdo vivo. Les di una tierra que no trabajaron, ciudades que no construyeron, viñas que no plantaron». Luego su voz se volvió firme, casi cortante. «Ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y verdad. Aparten los dioses que sirvieron sus padres y decidan hoy a quién servirán». El pueblo contuvo el aliento. Josué alzó la voz por última vez. «Pero yo y mi casa serviremos al Señor». Un murmullo recorrió la asamblea, y luego una respuesta unánime. «Lejos esté de nosotros abandonar al Señor. Él es nuestro Dios». Josué levantó una gran piedra y la colocó como testigo del pacto. «Esta piedra ha oído todas las palabras del Señor», dijo.
será testigo contra ustedes si niegan a su Dios. El pacto fue sellado. El pueblo volvió a sus heredades. La tierra estaba repartida. La promesa se había cumplido. Poco tiempo después, Josué murió a edad avanzada. Fue sepultado en la tierra que había heredado. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron. La historia parecía haber encontrado descanso, pero bajo la calma, una nueva pregunta comenzaba a formarse. ¿Qué pasaría cuando esa generación ya no estuviera? Porque la libertad conquistada debía ser guardada, o podría perderse otra vez. La generación de Josué descansó, y con ella, sus recuerdos. Con el paso del tiempo, surgió un nuevo pueblo que no había visto el mar abrirse, ni el fuego descender del cielo, ni la nube guiar cada paso en el desierto. La historia que había sido experiencia viva comenzó a convertirse solo en relato. Israel habitaba la tierra, pero no la había conquistado por completo. Ciudades cananeas permanecían en pie, y con ellas sus costumbres, sus dioses y sus tentaciones. Poco a poco, la fidelidad se mezcló con concesiones. El pueblo comenzó a hacer lo que parecía correcto a sus propios ojos. Sirvieron al Señor, pero también a otros dioses. La adoración se dividió. La identidad se debilitó. Entonces Dios permitió que enemigos se levantaran. Cada vez que Israel caía bajo opresión, clamaban al Señor. Y cada vez Dios levantaba un juez, un libertador inesperado. Pastores, mujeres valientes, guerreros improbables. Cuando el juez vivía, había paz. Cuando moría, el pueblo volvía a desviarse. Era un ciclo doloroso: pecado, opresión, clamor, liberación y olvido. La libertad ganada con tanto poder ahora debía ser defendida día a día. Y aunque Dios nunca dejó de responder al clamor sincero, el pueblo aprendía una verdad difícil. La mayor amenaza no venía del exterior, sino del corazón que olvida. La historia avanzaba, no con grandes milagros visibles, sino con decisiones pequeñas que definían el rumbo de generaciones enteras. Y mientras Israel luchaba por mantenerse fiel, el eco del Éxodo aún resonaba, recordándoles quién era su Dios y quiénes estaban llamados a ser.